Bueno, hubo una reacción del Congreso muy pública, pues sancionaron una ley, una manifestación de la sociedad civil impresionante y también hubo reacción en el Poder Judicial mismo. Así que Hugo Alconada nos va a hacer un recorrido porque es menos visible, ¿no?, para la opinión pública, pero está pasando mucho en el Poder Judicial reaccionando a este fallo de la Corte, ¿no, Hugo? Así es, Buenas sí. noches. Buenas noches, María. Quiero clarificar un punto. Principio general es que todo fallo de la Corte tiene que acatarse. Ahora, como todo principio general, tiene excepciones o tiene vericuetos. Y de eso quiero ahora contar. Pero espera, en nuestro sistema judicial, ¿no?, la Corte falla sobre un caso particular. Sí. Lo cual no necesariamente obliga a los demás tribunales a adaptarse y tener el mismo criterio en otros casos. En principio general, sí. Es decir, si yo determino que hay que seguir, como Corte, que hay que seguir este camino, se estima que todos los tribunales inferiores, por una cuestión de respeto a la pirámide, tienen que seguir ese camino. Y por suponer que si el caso le vuelve a llegar, vuelve... Exactamente. Ahora bien, si las circunstancias específicas del caso o el contexto ha cambiado, eso puede llevar a determinados jueces a decidir distinto y eso que vaya subiendo otra vez el escalafón hasta que llegue a la Corte y eventualmente se modifique el principio general de la Corte. Eso es lo que se llama la evolución, ¿sí? Así como, por ejemplo, ocurrió con el habeas corpus, que no había una ley y la Corte o la justicia fue desarrollando ese camino hasta que llegó a la Corte. Y hay ocasiones en las cuales la Corte puede, en un momento, tener una posición y luego, cuando el contexto cambia, porque las realidades cambian, por ejemplo, con el divorcio, las realidades van cambiando, el consumo de estupefacientes para consumo personal, te obliga a modernizarte, actualizarte, y ahí entonces la Corte da el siguiente paso. Entonces, hay ocasiones en las cuales la Corte fija un principio y jueces y fiscales te van empujando. Se encuadra. A veces viene de abajo para arriba y a veces la Corte, frente a criterios muy disímiles, dice, bueno, adoptemos este criterio. Exacto. Entonces, en esa línea, María, otra vez insisto, el principio general es que todo fallo de la Corte tiene que ser acatado por abajo. Ahora, es decir, se tiene que aplicar a otros casos también. Exacto. Cuando vos decís... Exacto. Ahora, hay ocasiones en las cuales los jueces y fiscales, insisto, empiezan a empujar. Se hacen los distraídos. O empiezan a empujar, empiezan a mover la línea. Y un ejemplo paradigmático de esto, recordarás vos muy bien, María, fue en el año 2001, cuando el entonces juez federal, Gabriel Cavallo, dictó la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Gabriel Cavallo en ese momento fue el que empujó hacia adelante y corrió la línea un poco, ¿sí? Para que llegara hasta la Corte. Exacto. Y que la Corte... Otro caso, ¿te acuerdas que fue en los juicios de la verdad? ¿Te acuerdas aquellos juicios que, por ejemplo, Schifrin en La Plata junto con el doctor Reboredo o que el doctor Catani en Buenos Aires iban moviendo así, bueno, ok, no te podemos condenar, pero por lo menos queremos reconstruir qué ocurrió. Y empezaron a mover ese eje. Cuando abrieron, por ejemplo, apropiación de menores, que estaban todos los demás delitos cubiertos por las distintas leyes de perdón. Esos son ejemplos específicos, María, de cómo cada uno de los jueces puede ir moviendo una baldosa por vez e ir avanzando. Pero esta vez es como la Corte que les bajó como al revés, ¿no? La Corte diciendo, bueno, este es tu cuadrado para moverte. Lo que es interesante a su vez en ese eje es que ha causado una suerte de rebelión, pequeña, solapada, pero rebelión al fin. De hecho, hay una expresión. Cuando la Corte decide en un caso, el tribunal que está involucrado en ese caso, hago la línea así hacia abajo, tiene que acatarlo. Y si no lo hace, ¿sabes cómo se denomina eso? Alzarse en contra de la Corte. Alzarse en contra de un fallo. Es como alzarte en armas. Entonces es muy difícil. Ahora bien, cuando no es ese mismo caso en particular, sino que es otro parecido, puede ocurrirte como ocurrió en San Juan. La verdad es que en San Juan el nombre de este represor es Alejandro Víctor Manuel Lazo, que un tribunal oral federal de San Juan, cuando le pidieron dame el beneficio del 2x1 y aplicame lo que ya decidió la Corte en este otro caso, el Tribunal de San Juan dijo, no, conmigo no, vas a tener que empezar a hacer todo el recorrido hasta llegar a la Corte. Eso te puede resultar más o menos rápido, te puede resultar más o menos lento, pero mientras tanto yo no voy a tomar esa decisión. Ahora, se decía mucho, Hugo, hay que ver ahora si esta nueva ley
es tomada por la Corte también, ¿no? Bueno, no lo sabemos, es como el Congreso ofreciéndole un camino, pero se decía que había muchos tribunales que no estaban dispuestos a pagar el costo político. Entonces, que cuando les tocara discutir el caso, qué sé yo, Astiz, Acosta, algunos los represó Echecolás, von Bueno, Bernich. yo tenía dos en particular, von Bernich y Echecolás. ¿Por qué? Porque esto también yo lo estuve preguntando. Y acá hay una distinción que hay que hacer, María. 1, ¿estás condenado? 2, ¿estás condenado con condena firme o todavía está en apelación? O 3, todavía estás procesado pero no condenado. Y esto, que parece una cuestión leguleya, es muy distinto si vos ya estás condenado o incluso condenado pero en apelación, porque el trámite, si vos pedís un beneficio de excarcelación o 2 por 1, es muy distinto a que si vos estás en un proceso como procesado pero no condenado. ¿Por qué? Por ejemplo, si un tribunal te dijera, bueno, ok, vos estás procesado, te doy el 2 por 1. Si el fiscal te apela, eso tiene un efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Que si el fiscal te apeló esa decisión, se suspende la decisión hasta que se defina arriba. Es decir, que vos seguís adentro. Pero entonces, un poco la estrategia de estos jueces también era, quizás algunos deliberadamente o no, pero digamos, esperar a ver si se producía esta salida, que no sabemos si es suficiente todavía, pero además no pagar con el costo, no cargar ellos con el costo político. Sí. De la reacción social también, es decir, bueno, si vos tomaste una decisión que puede dejar en libertad a Astiz, no estoy hablando concretamente del caso, pero Echecolás ya lo había pedido, hacete cargo, tomá. Exacto. ¿No? Y de hecho, fíjate cómo tienen que hacerse cargo, que otra vez, otros síntomas de esto de la rebelión, o como quisiera decir, como diciendo, esto, para la expresión más correcta sería como vos decís, la del despegue, este problema es tuyo, no mío, no me hagas bailar este baile. Es que cuando se radicó una denuncia penal por eventual prevaricato de la Corte Suprema, el fiscal María Juan los imputó. Es decir, dio el primer paso formal para investigarlos. Prevaricato es, vamos a aclarar, cuando un juez toma una decisión a sabiendas de que está tomando una decisión en violación de la ley. Es decir, es una cuestión interpretativa. Pero digamos, suena más razonable discutir eso en el ámbito del Congreso con un proceso vinculado, qué sé yo, a un juicio político, aún debe haber, el PRO evidentemente no cree que haya causales, pero digo, puedes tener diferencia de criterio con el fallo, pero un delito... Ahora lo que queda es el siguiente paso, que es, ya tenemos una ley del Congreso. A ver, vamos a aclarar, todavía no es una ley. Hasta que no sale publicada en el boletín oficial, no lo es. Así que hay que esperar, no sé si será mañana el boletín oficial, o será el viernes, o el lunes, o sea que todavía hay que esperar, número 1. Número 2. Hay que ver a partir de ahora cómo se interpreta por los fiscales y jueces de primera instancia, luego de la Cámara, luego de la casación penal, para finalmente llegar a la Corte, salvo que por gravedad institucional lo manden directo arriba. Y la Corte diga, ahora sí tengo una herramienta, pero no sabemos. Porque quizás es como dijo Santiago Cantón. Fíjate que acá Santiago Cantón planteó, bueno, hay que ver si acá cómo van a interpretar si es la ley más beneficiosa o no, si, por ejemplo, ya no corre para el que ya se benefició, los que ahora lo pidieron, pero todavía no se lo otorgaron, pero ahora salió la ley. Es decir, todos estos tipos de detalles. Que voy a insistir con uno de los juristas que cuando yo estudié Derecho a mí más me marcó y más me impresionó. Oliver Wendell Holmes es considerado uno de los grandes juristas de los Estados Unidos del siglo XX, que a su vez utilizó una expresión de Thomas Jefferson que era maravillosa. La ley es lo que los jueces dicen que es. Realismo jurídico se denomina eso. ¿Qué significa eso? Ok, acá está la letra de la ley. Ahora a mí me toca interpretarla. Hay que ver ahora cómo cada uno de estos jueces de las distintas instancias interpretan esto para ver si en definitiva se abrió definitivamente la opción del 2 por 1 o se volvió a cerrar. Gracias, Hugo. Un placer. Nos reencontramos con Hugo y con ustedes el miércoles que viene aquí en 50 Minutos. Muy buenas noches.